Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. En esta sesión vamos a trabajar el periodo de entreguerras, es decir, qué ocurrió en el mundo a partir del término de la Primera Guerra Mundial en el año 1919 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1939. Uno de los acontecimientos más importantes de este periodo fue la crisis mundial del capitalismo ocurrida en el año 1929. Este fue uno de los mayores problemas que afrontó el capitalismo, ya que la economía mundial colapsó debido a la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, provocando una crisis financiera enorme, nunca antes vista en este sistema económico. Para eso, tenemos que comprender la situación de Estados Unidos inmediatamente después del término de la Gran Guerra. Estados Unidos quedó como el vencedor, como el país que entró a salvar a Europa, y con las propuestas de Wilson, Alemania decide rendirse, y obviamente pues Alemania va a ser humillada con el Tratado de Versalles. Por un lado quedó la Unión Soviética con su desarrollo autárquico, mientras que por el otro quedó Estados Unidos con un amplio dominio capitalista y financiando también el apoyo económico para que Europa resurja. Entonces, en Estados Unidos se vivieron los felices años 20, también se le conoce como los locos años 20, en la cual Estados Unidos pues es la única potencia del lado occidental, sin contar con Rusia, que era potencia en Europa, en el lado oriental, y va a prestar dinero a Europa, básicamente a Alemania. Estados Unidos va a endeudar a Alemania con préstamos y préstamos económicos para que ésta resurja, ¿no? Eso lo va a llevar a Estados Unidos a una gran producción industrial, un gran auge económico conocido como los felices años 20. Lamentablemente, el jueves 24 de octubre del año 1929, casi una década después, se vive esta crisis, conocida como el crack del 29, que no solamente afecta a Estados Unidos, sino que como ya estamos en un mundo globalizado, tiene repercusiones en otras partes del mundo, en otros continentes. En esta época, el presidente de Estados Unidos era Herbert Hoover, y él no pudo prever las consecuencias que estaba teniendo su notorio desarrollo económico, y por lo tanto tampoco va a poder solucionarlo. Veamos las causas que generaron esta crisis económica. La primera de ellas, la sobreproducción industrial. Es decir, se está fabricando más recursos de lo que la gente puede comprar o puede adquirir. La población no tiene tanto poder adquisitivo y ya tiene los recursos necesarios. Es que en esta época la industria era desarrollada de una manera, es decir, de un pensamiento diferente al actual. Cuando hoy en día compramos un artefacto, un electrodoméstico, nos dice garantía de un año. Eso quiere decir que probablemente en un año ese aparato que has comprado deje de funcionar, o comience a fallar y tú te veas en la obligación de comprar uno nuevo. En el mejor de los casos dice 2 años, normalmente es 1, pero en esta época te decían garantía de por vida. Estaban fabricando recursos bien hechos. Incluso eso se puede constatar con las refrigeradoras o cocinas antiguas. Seguro en casa tendremos, en la casa de la abuela por ejemplo, una refrigeradora blanca bastante antigua y sigue funcionando. No se ha malogrado hasta el momento. Así eran los productos en esta época. Automóviles, electrodomésticos, que tenían una larga esperanza de vida. Es por eso que la gente ya tenía sus electrodomésticos, sus productos, pero la industria norteamericana seguía produciendo. Eso debido a la política económica liberal
No había un agente regulador que fiscalice estas acciones. No se está dando cuenta que hay mucha producción y que ya no hay poder adquisitivo. Esto es clara influencia de la escuela clásica, una escuela liberal, en la cual tenemos acá pues al representante Adam Smith, que obviamente busca la no intervención del Estado en asuntos económicos, porque dice que hay una mano invisible que regula la economía. Bueno, esa mano invisible acá falló, porque en ningún momento se hizo presente, en ningún momento pudo prever estos problemas, ya que los empresarios siempre buscan maximizar ganancias. Entonces, al producir, van a tener más ganancias, pero si producen y nadie les compra, es natural que las empresas fracasen, ¿no? Y por último, un papel de repente no muy valorado, pero que puede llegar a ser importante, y acá lo fue, la especulación financiera. Es decir, aquellos comentarios que iban difundiéndose sin tener una justificación. Aquellos comentarios respecto a los bancos, a las acciones, que no, tal vez no correspondían tan exactamente a la realidad, pero que hizo temer a los empresarios e inversionistas y decidieron no comprar. La bolsa de valores de Wall Street puso en venta muchas acciones que no encontraron comprador debido a la especulación, porque los inversionistas tuvieron miedo. Es por eso que con estas tres causas se produce la gran crisis económica en Estados Unidos. Todo eso conlleva al famoso Jueves Negro, un jueves 24 de octubre del año 1929, en la cual la bolsa de valores de Wall Street pone en venta 13 millones de acciones que no encontraron comprador. Estas acciones de las empresas empiezan a devaluarse, pierden su valor y terminan desapareciendo. La consecuencia inmediata, la quiebra de todos los bancos en cadena. Esto significa que al quebrar los bancos, también quiebran las industrias, porque dependen del préstamo de los bancos. Estas industrias, empresas y fábricas cierran. Al cerrar las empresas, abunda el desempleo. Los empresarios están endeudados. Los obreros se encuentran sin trabajo. Y la situación es crítica. Muchos, sumergidos ante una profunda deuda económica, van a optar por suicidarse. Hubo suicidios masivos en esta época al enterarse de la caída de la bolsa de valores. Se cuenta aproximadamente que en todo este periodo, que dura alrededor de 4 años, la pérdida económica para Estados Unidos fue de 47 billones de dólares. Estamos hablando solamente en el aspecto económico, porque las repercusiones sociales también fueron notorias. Acá estamos viendo las filas, las largas colas que estaba formando la gente desempleada. Esta situación está documentada y ha sido incluso tema de películas. Uno puede observar esta problemática del desempleo justo en la crisis del 29 con la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que si bien es cierto le da un toque más cómico, muestra la cruda realidad de cómo vive pues un desempleado que lo ha perdido todo. Esta caída de la bolsa de valores tiene algunas consecuencias importantes en el resto del mundo. Ya analizamos lo que pasó inmediatamente en Estados Unidos, pero por ejemplo, impactó en la forma de vida de países de América Latina y sobre todo en el Perú. Estamos hablando del presidente Leguía. Durante el oncenio, que justo coincide con los felices años 20, Estados Unidos le dio gran cantidad de empréstitos al Perú, una serie de préstamos, con lo cual Leguía pudo hacer todas las obras conocidas, ¿no? Ya que teníamos algunos acontecimientos que celebrar, etc. Eso tú ya lo conoces. Al entrar en crisis Estados Unidos, ya no puede pedir más préstamos. Es más, exige que se le pague lo que nos ha prestado. Es por eso que Leguía, al ya no encontrar
un respaldo económico, simplemente su gobierno entra en crisis, colapsa y recibe pues un golpe de estado del general Sánchez Cerro, que se convertirá en presidente. También repercute en otros países de América Latina, incluso llega a repercutir en Europa, porque Estados Unidos había prestado gran cantidad de dinero a Alemania para que resurja, lo había endeudado. Y como ahora Estados Unidos está en crisis, le dice: oye Alemania, págame, devuélveme la cantidad que te he prestado. Lo presiona a tal punto que Alemania no puede pagar. Y los alemanes ven a un líder que es ultraderechista, bastante nacionalista, y consideran que él los puede sacar de esta crisis en la cual también se ha sumergido Alemania, porque ha sido impactada con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Otros países también, ojo, otros países de Europa también sufrieron esta crisis, pero Alemania más, por los préstamos que había recibido. Es por eso que en Alemania, ante esta crisis, ocurre el auge, el ascenso del nacionalismo. Este nacionalismo está representado por el partido nazi. Y el nazismo gana más adeptos, gana más seguidores y llega a liderar Alemania. Ha sido el momento apropiado para que tomen el poder. Por otra parte, hay un país que no se vio afectado por esto. Estamos hablando de la Unión Soviética, porque tenía una economía autárquica, una economía cerrada, una economía de autoabastecimiento. Ya en esta época Lenin ha salido del poder y en el cargo ha quedado Joseph Stalin. Con Stalin, Rusia vivió también su apogeo, está iniciando un desarrollo militar, político, económico que no tiene comparación con el resto de Europa. Se comparaba con Estados Unidos, pero Estados Unidos ha caído en crisis, entonces Rusia no se ve afectada. Es el momento para que Rusia demuestre que el sistema comunista que está implantando es lo más viable, es lo mejor, y otros países van a querer copiar su modelo, sobre todo los de Europa Oriental, los que están bastante cercanos a Rusia. Entonces, a raíz de este crack del 29, viene el periodo conocido como la Gran Depresión, entre los años 1929 hasta el año 1938, caracterizado por un estancamiento económico, la ruina industrial y la ruina agrícola, el desempleo masivo, una agudización de la pobreza, la desconfianza en los bancos, la disminución del crédito, ya no hay dinero para prestar, un comercio internacional sumamente deficiente, en el cual se van a tener que subir los aranceles para tratar de recaudar cierta cantidad de dinero, hasta que se vaya solucionando la crisis, ¿no? En el año 1932 se plantea una posible solución que a la larga da resultado. Esto es obra del presidente Franklin Roosevelt, que aplica el New Deal, el nuevo trato, y nos dice que el Estado debe intervenir en la economía como un agente regulador, corrigiendo estos errores de la economía. No debe manipularla a tal grado que intervenga en todos los aspectos, sino regularla, fiscalizarla. Y hay que corregir este problema de la economía liberal. Esto con la ideología de John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía, fiel creyente de que el Estado debe regular las actividades económicas. Por lo tanto, al intervenir el Estado ya se puede aumentar la inversión, que antes solamente era privada, ahora hay inversión estatal, con la cual sube la producción y las empresas vuelven a contratar, por lo tanto disminuye el desempleo, y poco a poco se sale de esta depresión profunda que vivió Estados Unidos y gran parte del mundo. Primera pregunta de la autoevaluación nos dice: la gran crisis económica estadounidense de 1929 sucedió durante el gobierno del presidente. Estamos hablando en aquella época, Estados Unidos está siendo gobernado por Herbert Hoover. La pregunta número 2 nos dice: el Jueves Negro
de 1929 ocurrió en la Bolsa de Valores de New York, Estados Unidos.